haber escrito otros libros, como es, por ejemplo, La rebelión de los amos o El arte de la impostura, en el que me planteo mucho cómo hemos llegado a la situación que actualmente estamos viviendo. Entonces me doy cuenta que hay un paralelismo escalofriante entre la situación en que se encontraba Roma 100 años antes de su caída y la situación en la que se encuentra hoy en día Occidente. Y cómo aquellos romanos que vivían el momento se sentían con la misma seguridad, con la misma proyección de su civilización hacia el futuro que nos estamos sintiendo nosotros. Y repito que al ver las escalofriantes paralelismos, decidí que como es un tema arduo, no suele ser el tema preferido para los novelistas de novela histórica de Roma. No suele ser, porque la caída es el final. La documentación no es mucha, quiero decir, hay otros periodos mucho más conocidos, mucho más clásicos, la Roma clásica, la Roma de Julio César, Augusto, hasta digamos Marco Aurelio. Bueno, hay mucha documentación, se conocen muchos detalles de las cosas, la historia está muy bien explicada, pero esta historia del final no está tan bien explicada. Y a mí me supuso un reto y lo asumí y quise hacerlo, pero por el paralelismo que hay con lo que hoy en día estamos viviendo, hasta extremos que no te puedes imaginar. Pues muy interesante. ¿Qué podemos encontrar los siguientes? ¿Cuál es la...? No, me refiero. Son 4 novelas históricas. Va a salir uno ahora mismo, la caída de Roma, Roma eterna para la Navidad. Perfecto regalo navideño. ¿Cuáles son los siguientes? ¿Cuáles son los siguientes? ¿Se puede decir algo? ¿No se puede decir? Mira, se pueden decir. Mira, la serie, los títulos son Roma eterna, Jaque al imperio, Usurpadores y bárbaros, y El final de los días. Y entonces, bueno, las 2 primeras ya están escritas. La tercera en parte, y bueno, es un proyecto que supongo que terminará pues allá por el año, por el 2023. Se publicará la última novela. La verdad es que quien lo está leyendo se está quedando muy sorprendido. Hay quien dice que ha inventado un género nuevo. Dicen que es más que historia, que es más que novela, que es más que novela histórica, que es algo así como historia novelada, pero que es algo, parece ser que a quien entiende algo y lo está viendo, le está encantando. Vamos a ver si conseguimos entusiasmar al público. La novela se vende, que es la mejor forma de abrir camino a que las demás se publiquen. Estoy muy orgulloso, ha quedado, vamos, a mí yo cuando lo veo y lo leo y tal y cual, no me creo que lo haya escrito, vamos, ¿no? Es que me parece imposible que yo haya escrito eso. Hay una frase que a mí me ha motivado mucho toda la vida, y es aquella que dice: lo hicieron porque no sabían que era imposible. Sí, señor, conozco yo que me la decía también, señor. Personas me lo han dicho eso muchas veces. Que viene muy bien porque los nuestros lo hicieron porque no sabían que era imposible. Esto que hicieron y ahí vamos. Pasado es imposible. Y ahí vamos ahora, porque obviamente queríamos hablar del proyecto que tienes ahora mismo entre manos, interesantísimo. Veo que lo tenéis muy bien programado para 4 Navidades seguidas, eso está muy bien. Me apunto a la cola de comprarlos porque sé que leerte es un placer, pero realmente lo que nos interesa a todos, aparte de la historia en general, obviamente es, desde Hispanos contra la leyenda negra, pues luchar contra estas sombras que siempre se están virtiendo sobre un trozo de la historia que creo que cambió. Creo que fue es un hito, y un hito no merecidamente reconocido todavía, y que hay muchos intereses para ocultarlo y seguir tapándolo. Voy a poner tu libro, del que me gustaría que hablásemos más que un poco, que es El Imperio Español sin complejos. Y la primera pregunta sobre este libro es bastante sencilla. ¿Qué te motivó a escribirlo? Pues mira, me motivó a escribirlo mi pasión por la historia. Mi pasión por la historia y por meterme en los charcos más imposibles. No sé qué me pasa, que
que veo un charco y me encanta ver. Veo un desafío literario o algo que suponga un reto para escribir y es que me falta tiempo para ponerme a ello. ¿Qué le vamos a hacer, no? En una reunión, en una mesa redonda con escritores y demás, un día nos preguntaron a los que aquí estábamos que por qué escribíamos, que cuál era la razón por la que escribíamos. Y cuando me tocó, vamos, cada uno fue dando cuando me tocó a mí, lo que dije fue, pues mira, yo escribo porque no puedo evitarlo. Fantástico. Es decir, eso es lo que eres. Eres escritor aunque no lo sabías mientras estabas en banca. ¿O sí lo sabías? ¿Dónde empezaste? No, vamos a ver. Mira, yo escribo poesía desde el año 73. Madre que han pasado años, desde el año 73. Yo conocí el año. No lo parezco porque un chico que aparenta 25 años, no, en fin, pero claro. Pero ya en el 73 escribía poesía. Y he estado escribiendo poesía con cierta discontinuidad y demás hasta bien. La profesión de directivo de banca, de la que yo gran parte he sido director de una oficina, es decir, he estado de cara al público, no te permite manifestar criterio propio en temas que son complicados, temas ideológicos. Tiene que ser políticamente correcto, ¿verdad? Claro, tienes que ser muy neutral, tienes que ser muy profesional, porque tú no puedes ofender ni puedes molestar a ningún cliente, ni puedes crear una barrera que lo impida, actuar cerca de ti o actuar contigo. Eso no lo puedes hacer. Entonces, mientras he estado en activo, he procurado ya al final cuando vi la caída del muro de Berlín, 89, y vi que todo el mundo se alegraba muchísimo y que era una fiesta. ¿Y por qué? Porque era la desaparición del comunismo, aquello se había terminado y ahora lo que empezaba era la fiesta de la democracia, etcétera, etcétera. Yo no sé por qué, viendo la televisión, además viendo la televisión, yo tuve como la inspiración de que lo que estaba ocurriendo es que la fiesta se nos había terminado. Curioso. ¿No te alegraba por el momento? Se nos había acabado la fiesta. Quiero decir, fui consciente en aquel momento de que el estado de bienestar, la situación de prosperidad, la creación de clases medias, la distribución de riqueza que había habido fundamentalmente en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, se había consentido, se había creado y se había construido para evitar que las clases, que el proletariado occidental cayera en la tentación de hacer una revolución comunista. Es decir, que la prosperidad que nosotros habíamos disfrutado mediante el estado del bienestar era para competir con los supuestos derechos y los supuestos avances que el comunismo ofrecía para los trabajadores. Si termina el comunismo, yo pensé, esto se ha terminado. Y venía habiendo indicios ya desde los años 80, de deterioro de los salarios, de deterioro de deterioro del estado, de limitaciones, cada vez más limitaciones, cada vez que había que hacer un convenio colectivo, los sindicatos cedían, porque si no cedían iba a ser peor. ¿Cómo que ceder? Cada vez que me vas a hacer tener que hacer malabares para llevarte al tema, porque te conozco, Marcos. Vamos a acabar hablando del comunismo y queremos hablar de la leyenda negra. No, lo que voy es, ahora mismo creo que esa facción ideológica es la que está precisamente, entre otras, fomentando el ataque frontal a nuestro legado en América. No sé qué intereses habrá, o podemos decir, cada uno tiene su opinión, no quisiera ponerlos aquí yo, pero sí que esa ideología es la que está principalmente interesada en seguir con lo que había, que es menospreciar la hispanidad y menospreciar los valores de la hispanidad. Porque no olvidemos que no
solamente fue un descubrimiento, sino que fue una aportación o un llevar la cristiandad a unos territorios nuevos. Y eso creo que no nos lo perdona, nadie. Había una frase, y creo que hemos hablado tú y yo de ella alguna vez, referida a esto, a los intereses o a los odios que creó y generó que España fuese en aquel momento pues el estandarte de la cristiandad por el mundo. Quiero retomar un poco y volver al tema principal y quería preguntarte por una cosa. Cuando ves el libro lo primero que me llama la atención es ¿por qué este título? ¿Por qué sin complejos? ¿Es que hay complejos en la hispanidad? ¿Hay complejos sobre el Imperio Español? ¿Tú qué opinas? Sí, hay muchos complejos. A la hora de hablar del Imperio Español hay muchos complejos asumidos. Hay muchos complejos. Mira, este libro forma parte de una colección de Secotia, en el que se han publicado también pues, La Inquisición sin complejos, La Inquisición sin complejos, el constitucionalismo sin complejos, la guerra civil sin complejos. Es decir, forma parte de una colección en que la idea del editor es hablar de todo lo que políticamente correcto está limitado, de todo lo que desde el punto de vista del pensamiento políticamente correcto y del pensamiento hegemónico, pues resulta que no se puede hablar o solo se puede hablar en unos determinados términos. Cuando esos determinados términos muchas veces casan muy mal con la verdad. Y además son injustos. Y si hay algo con lo que está siendo injusto, tremendamente injusto, y no casa con la verdad en absoluto el pensamiento hegemónico, el pensamiento de lo políticamente correcto, es en el enfoque que se le está dando a lo que fue nuestra historia en general y particularmente la historia del Imperio Español. Entonces, ¿tú qué quieres decir en este libro? Aparte de que tenemos esos complejos, que la historia nos ha también favorecido a acomplejarnos, porque aquella división, separación nos ha tenido subyugado bajo otros poderes posteriores que han hecho que nosotros pensemos que somos inferiores a... ¿Qué podemos encontrar en este libro aparte de estas cuestiones de los complejos? Yo espero que este libro sea, para quien lo lea, una introducción apasionada. Es decir, que sea el comienzo de una pasión por descubrir la historia. Ajá. El libro habla de nuestra historia. Tiene una primera parte que da una visión general de la historia de España. Una visión general y completa de la historia de España. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que se ataca a la historia de España, conviene saber de qué historia estamos hablando. Y de qué historia se están avergonzando quienes entre los nuestros, entre nosotros, se avergüenzan de ellos. Aquellos que sintonizan con el pensamiento globalista, aquellos que están políticamente correctos en el pensamiento hegemónico. Que se sepa de qué se está avergonzando. En esa introducción, en esa primera parte, yo digo lo siguiente. Lo digo con la pasión que me caracteriza, pero lo digo sabiendo muy bien, sin dejarme llevar por ella, sabiendo muy bien de manera racional que estoy diciendo. Y lo justifico. Mirad, no es que no nos tengamos que avergonzar de nuestra historia. No es que nuestra historia sea tan digna y tan comparable con cualquier otra. Es que nuestra historia es la aventura más maravillosa, única e inigualable que ha ocurrido al ser humano. No existe otra historia como la nuestra. Nuestra historia ha tenido un carácter y una influencia permanente. Y desde que hemos tenido protagonismo, fijaros bien que fuimos una de las provincias más romanizadas del Imperio Romano. Asumimos la cultura grecorromana, la asumimos muy dentro de nosotros, la hicimos consustancial a lo que éramos. Fuimos una de los primeros territorios
que asumió el cristianismo, donde se desarrolló el cristianismo, y desde el principio lo hicimos muy nuestro. Luego, cuando Roma cayó, los visigodos crearon un reino que se anticipó al esplendor de Carlomagno. Es decir, tuvo una trascendencia en el momento enorme desde el punto de vista cultural, etcétera, etcétera. Pero es que acto seguido ocurre algo que no le ha ocurrido prácticamente a ningún país, a ninguna nación y a ninguna comunidad. Y es que somos invadidos por los árabes hasta el punto de llegar casi a desaparecer. Hasta quedar un reducto en unos montes que sencillamente, vamos a ver, Pelayo se puede decir que se inicia la reconquista en Covadonga no se inicia nada. Los invasores musulmanes dan por conquistada la península y se olvidan de 4 locos que hay allí, digamos, que le han tirado piedras y no sé qué, no sé cuánto, en unos territorios en los que tampoco quieren estar. Porque los bereberes lo que hacen es abandonar todo aquello, con el frío que hace, en Galicia lloviendo continuamente, y los bereberes acaban. Bueno, ¿qué ocurre? Que desde cero somos capaces de volver a construir nuestra identidad perdida, nuestra identidad cristiana, nuestra identidad occidental, somos capaces de construirla desde cero, expulsando a una cultura islámica tan dominante que llega a ser luz del mundo con el califato de Córdoba. Y no contentos con ello, en el momento de terminar la reconquista, en el momento de terminar esa expulsión, resulta que contribuimos a que el mundo sepa lo que es. Sí, a relación con esto hay un comentario ahora de ese Carlos, lo estoy poniendo ahora mismo, dice: fuimos el estandarte del cristianismo en el mundo. No se concibe el cristianismo mundial sin España. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Por supuesto. Fijaros bien que España, terminada la reconquista, vamos, en el mismo año en que termina la reconquista se termina el 2 de enero de 1492 y el 12 de octubre está desembarcando Colón en América. Es que no puede haber más continuidad. Descubre América. No solamente descubre América para España, sino que descubre América para el mundo. El mundo no sabía que era así. El mundo no sabía que América existía. Pero es que ese descubrimiento de América lo transforma absolutamente todo. Lo transforma todo a partir de entonces, revolucionariamente. Y entonces España empieza a extenderse, porque lo que ocurre, mirad, ni nosotros hemos conquistado América, ni nosotros hemos sometido a América, ni nosotros hemos explotado América. Simple y llanamente hemos extendido lo español a los territorios en donde hemos estado en América. Sí, es decir, eso nos hemos enterado. Permíteme, no, es que hay un comentario muy habitual, que es el de ¿hasta cuándo vamos a vivir del golpe de suerte de encontrar América? Es que no es un golpe de suerte. Descubrimos América, pero lo importante no es el descubrimiento, lo importante no es buscando una ruta nueva, encontrar un nuevo continente después. Lo importante son las exploraciones durante siglos, todos los descubrimientos para el europeo de aquellas tierras que no se conocían, las 700 ciudades creadas, y la plata allí que no se utilizaba. Parece que es que le hemos robado el oro, la plata y todas estas cosas, y dices, sí, pero ¿qué estabais haciendo antes con el oro y la plata? Nada. ¿Y nosotros qué hemos hecho con ese oro y plata? Pues en 100 años, construir 700 ciudades. Es decir, que venía para España aparte, obviamente, pero que se quedaba la mayor parte ahí para seguir, porque no es de que venía para España y se quedaba en España, es que era todo España, es que todo era la hispanidad. Entonces se seguía construyendo la nación que se encontró. Claro. Entonces, fíjate, vamos a ver, mira, un golpe de suerte habría sido que unos cayucos indios hubieran desembarcado en Canarias. Sí. Y hubieran dicho, que allí hay tierra. Ese es el golpe de suerte.
Pero vamos a ver, los años que estuvo luchando Colón para convencer a la reina, el esfuerzo por financiar la decisión política contra los entendidos y los eruditos, que además llevaban razón, porque no se puede, porque allí no se iba a descubrir nada, se iba a abrir una ruta a Zipango, a abrir una ruta a la isla de las Especias. Y los entendidos de la época, los cartógrafos y los geógrafos de la época, sabían perfectamente que por ahí no se podía llegar, porque el viaje es larguísimo. Porque Colón estaba equivocado, pensaba que la Tierra tenía menos diámetro del que realmente tiene. Estaba equivocado, pero los cartógrafos de Castilla sabían perfectamente las dimensiones de la Tierra. Como no sabían que estaba en medio América, sabían que no se podía llegar por ahí. Bueno, pues con todo y con eso se toma la decisión política de ir por esa ruta. Así que de casualidad nada. Además, lo importante, mirad, si solamente hubiéramos descubierto América, teníamos que tener una página de oro en la historia universal. Totalmente. Solamente con descubrirla, ¿eh? Y ahora que otro la conquistara, que otro la colonizara, que otro hiciera lo que quisiera. Solo con descubrirla teníamos que tener ya una página de oro. Pero no solamente la descubrimos, sino que nos entregamos lo que éramos, con lo bueno y con lo malo, con lo bueno y con lo que éramos. Y entonces lo que hicimos fue acoger a toda una población indígena, a acogerla dentro de lo que era nuestra cultura, nuestra religión y más importante que todo eso, algo que no le damos ninguna importancia hoy en día y que nos cuesta comprender. Y es que no solamente les entregamos la posibilidad de vivir en una civilización superior o de adherirse a una civilización superior, sino lo que era fundamental en la época, le dimos la oportunidad de incorporarse al reino de Dios, porque le dábamos la posibilidad de la vida eterna, la posibilidad de la salvación. Esto hoy puede sonar a mucha gente a chino, pero en la época es que era operativo como si porque vamos a ver, la espiritualidad estaba presente. Dios estaba presente. Dios era una realidad cotidiana y presente. Y la salvación, una meta buscada por todo ser vivo, por todo cristiano. Y es que, repito, no se le llevaba a los indígenas la posibilidad de unirse a una cultura superior y cristiana, sino la posibilidad de salvar su alma, de llegar al cielo, de estar con Dios, cosa que no les cabía en la cabeza a los protestantes, que en el norte de América vemos cómo se comportamos y la diferencia que hay entre integrar a las poblaciones indígenas y masacrarlas. Pero resulta que los genocidas somos nosotros, porque ellos lo dicen. Sí, no, pero esa parte de la ley, que aquí has nombrado varios temas, yo por también ir poniendo algunos resúmenes para que la gente también vaya pues viendo las partes que vamos tratando. El tema que habla religioso es fundamental. Primero porque la corriente de Salamanca, con Francisco Vitoria a la cabeza, el principal hito de esa corriente es decir, a ver, ¿tenemos derecho a hacer lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo hacemos? Sabiendo que lo que nos encontramos allí son seres humanos, tan hijos de Dios como nosotros. Muy distinto a todas las conquistas y todas las exploraciones y todos los descubrimientos anteriores al nuestro. Nadie se había parado a decir, está bien lo que hacemos, ¿cómo lo hacemos mejor? Siempre nos están hablando del tema de, bueno, el genocidio es absurdo porque tiras raya de Río Grande para abajo y empiezas a ver población indígena mestiza que hoy existe y hablamos de porcentajes entre el 70, el 80 y el 90, cuando en Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá principalmente, estamos hablando de un 2,4% y un 1,7% respectivamente. Es decir, genocidio hubo en el norte. ¿Cómo ha ocurrido casi siempre que los ingleses han ido a díselo a los australianos, por ejemplo, cuando han ido a alguna tierra?
España no hizo eso porque consideró a todo el que vivía en aquellas tierras ser humano, hijo de Dios, igual que nosotros. Incluso la corona alentaba el mestizaje porque qué mayor unión entre pueblos que la unión familiar. Es que también hablaban de violaciones. Joder, pues si se ha hecho todos los mestizos que hay ahora, si se han hecho los 500 millones de hispanos que estamos en el mundo a base de violaciones, tuvieron trabajo y me parece un absurdo que no se sostiene por ningún lado. Y hay que repetirlo continuamente porque es que la gente sigue con su mantra y su discurso del genocidio, las violaciones, la otra cosa que te dicen siempre son el tema de las encomiendas. Vamos a ver, sí, que delitos había, pero es que delitos hay hoy, es que violaciones hay hoy, es que robos hay hoy, pero también estaban las leyes de Burgos que defendían a los indígenas con plenos derechos como ciudadanos españoles. Mira, lo que no podemos es trabucar la historia y decir una cosa por otra y decir lo que no es. Vamos a ver. En 1492 los españoles eran como eran. Y había españoles, había españoles de un altísimo nivel moral, y luego había españoles que eran, y además te voy a decir una cosa, que es que la morralla que iba a América no era precisamente la selección de lo mejor de lo mejor. Eran chusma. Es que lo que iba allí era chusma. Sí, pero recuerda que con esa chusma iba también la iglesia. Iban, porque hay una cosa que hemos hablado antes, que se me olvidó decirte, que es el tema de cómo se mantienen y cómo se conservan las lenguas indígenas, que solamente eran verbales y que gracias al trabajo de los religiosos españoles se han conservado. Que lo que te quiero decir es que gente con la mentalidad de aquella época, bastante primitiva en relación con la evolución moral que nosotros ahora mismo, ética y moral que nosotros ahora mismo tenemos, que también dejando sueltos se las trae. Sí, claro, si se las trae 500 años después, fíjate cómo era la gente en 1500, pero cómo era la gente no en España, cómo era la gente en Europa, cómo era la gente en todos sitios. Es decir, tenían el grado de desarrollo de civilización que tenían, y las personas tomadas individualmente pues tenían la cultura que tenían y la sensibilidad que tenían y las ambiciones que tenían. Y entonces allí no iba precisamente la crème de la crème. Bien, dicho esto, pues claro que tuvo que haber abusos, pero cuando dice, no, es que los abusos con la encomienda, es que a los indios se les hacía trabajar y se les trataba muy mal. Vamos a ver, centrémonos, ¿eh? Oiga, y a un jornalero campesino en Andalucía o en Extremadura, seguro que los mismos españoles, que eran españoles, seguro que los mismos españoles lo trataban mejor. Seguro que no tenían voluntad ninguna de explotarlo, ni de hacerlo trabajar hasta el tan, ni de sacarle hasta el ligadillo. Seguro que no. Entonces, ¿qué esperas, hijo? ¿Qué esperas que ocurra en América? Pues en América ocurría lo que ocurría en todos sitios. Pero ocurrían también más cosas. Es que no solamente ocurría eso, ocurrían también más cosas. Como por ejemplo, que se pretendiera evangelizar con el valor que tenía la evangelización, como antes me he referido. Primero eso, que eso significaba ponerlo a la misma altura de igualdad, con la misma dignidad que cualquier otro español. No solo que cualquier español, repito, a la misma dignidad que los santos, porque se les daba la oportunidad de ser santos, de salvarse y vivir eternamente en la gloria de Dios. Esa era la oportunidad que se le daba. Y luego el planteamiento que se tenía desde el mismo poder, demostrado fehacientemente por cómo quiere que la reina católica que se trate a los nativos, a los aborígenes. La conquista se planteó desde un principio como una cuestión de orden moral. Y tú te has referido antes a la controversia de Valladolid, que en 1550 se planteó por orden de Carlos I, se planteó si era justa la conquista. Y Carlos I estaba dispuesto a abandonar América. Es decir, si hubiera resultado contraria las conclusiones de la controversia de Valladolid, Carlos I estaba dispuesto a abandonar porque no estaba dispuesto a hacer una conquista injusta.
quería que se ciñera a lo que... Y claro, vamos a ver, entonces, todo esto es muy complejo, todo esto no es unilineal. Claro que iba gente muy ambiciosa, claro que iba gente codiciosa, claro que, que iba mucha gente buscando enriquecerse. Pero no enriquecerse tampoco, los que iban a enriquecerse no iban a enriquecerse tampoco codiciosamente, avarientamente, para poseer oro o más riqueza. Iban a enriquecerse porque la riqueza era un medio de elevarse socialmente. Era un medio de ennoblecerse. Lo que todos buscaban, la mayoría, lo que buscaban en realidad y sobre todo, era un ascenso social. Es decir, mayor dignidad. Es decir, que incluso en los más codiciosos y ambiciosos, el trasfondo último es un trasfondo de orden moral también. Sí, había gente de toda índole. Obviamente la masa, tampoco estamos hablando de una invasión, es decir, no había un ejército invasor. Nunca no había tal cosa. Cuando se produce por Cortés la conquista de México, no es Cortés y 200 soldados conquistando un imperio. No, es simplemente unas alianzas con los que estaban siendo subyugados por estos incas que estaban, aztecas que estaban allí, pues eso, utilizando las tribus como, bueno, ya sabemos, como métodos para sus sacrificios y sus religiones extrañas, digamos. Pero a lo que voy, y los incas en el sur, pues 3/4 de lo mismo. Al final, si los españoles, cuando empiezas a leer, yo hace poco estuve leyendo el libro de Lumin, que te hablaba un poco de los exploradores, pero si eran 4 gatos. Si eran 4 gatos, es que se habla del genocidio y de la invasión y de la conquista, como si hubiésemos mandado allí legiones de soldados para machacar todo lo que veíamos. ¿Qué va? Eran, pues lo que te has dicho, gente que aquí en España pues no tenía un futuro. Hay también que diferenciar estratos. Pues, obviamente, los que pensaban en cómo se iba a hacer el descubrimiento una vez que se descubre aquello, es decir, cómo se va a hacer la exploración y conquista, son los reyes y lo hacen con un criterio siempre basado en la fe. Y luego están los mandos, que son los gente que iban más preparadas y gente que tenían una preparación distinta, tanto militar como académica, y la masa que era simplemente gente que buscaba una aventura, una forma de enriquecerse para socialmente medrar o simplemente gente que no le ataba nada a España en aquel momento. Pero hablar de todo como que parece ser que la política que iba detrás de todo esto era, pues eso, una invasión, que no existe tal cosa. Mira, es algo que resulta inevitable en cualquier encuentro en estas condiciones y en ese momento histórico. Entre grupos de personas que han estado completamente aislados de otros. Y es que el contacto de uno y otro va a producir enfermedades. Y en eso se basa la acusación de genocidio. Bueno, nosotros, que yo sepa, no repartíamos mantas con viruela. Claro. Para diezmar a la población, es decir. Me lo has quitado de la boca porque a las mantas con viruela quería yo ir, ¿sabes? Quería yo ir. Quiero decir, pero un genocidio, tú puedes calificar de un genocidio cuando existe la voluntad de matar. Correcto. Si la voluntad de matar no existe, por muchos muertos que tu presencia provoque, y más si es debido a causas sanitarias, a causas biológicas, a causas naturales, a ti no te pueden acusar de genocidio. Porque no. El genocidio implica voluntad de matar y aquí voluntad de matar no hubo nunca. La dimensión de ese choque no lo conocemos y no lo sabemos. Pero yo te voy a decir una cosa, es que ese problema de supervivencia natural ante el hecho biológico lo sufrimos también los españoles. Los españoles morían 2 de cada 3, Es que parece que se nos olvida. Los españoles morían como moscas. ¿Por qué? Porque no estaban preparados para las enfermedades tropicales,
no estaban preparados para las enfermedades venéreas, no estaban preparados para toda la serie de enfermedades, vamos, para enfrentarse a un ecosistema biológico completamente distinto al que teníamos preparada la defensa. Es decir, que el genocidio, vamos a ver, la muerte por enfermedad fue un hecho que se produjo pues por las razones que antes he dicho. Pero no faltando voluntad, a nosotros no se nos puede achacar eso. Es más, prácticamente hay muy pocas ocasiones en las que efectivamente a nosotros se nos pueda achacar la voluntad sistemática, continuada, como programa de limpieza, de apertura del territorio para apropiárnoslo nosotros. Si nosotros ocupábamos un territorio, lo ocupábamos con los indígenas que había dentro. Y no había ninguna voluntad de matarlos, porque, entre otras cosas, supongo que la voluntad era de hacerlos trabajar, para hacer todo aquello productivo, claro. Necesitas población para crecer como país, ¿no? Todo esto estaba ocurriendo como la voluntad espiritual y fundamental y digamos, profunda del poder era evangelizar. Pues la iglesia iba también con aquellos conquistadores y con aquella gente ambiciosa, y lo que hacían era evangelizar, crear iglesias, hospitales, universidades, escuelas para los indios. Las lenguas indígenas se conservan gracias a las gramáticas que enseguida se hicieron sobre aquellos idiomas. Enseguida se tradujo el Nuevo Testamento y se tradujeron los textos religiosos a los idiomas indígenas. Pero ¿qué me van a contar precisamente quienes han hecho los mayores genocidios conscientes, con ánimo de matar? ¿Cómo me voy a dejar acusar por esta gentuza de que el genocida soy yo, cuando ellos han repartido manta infectada entre los indios para que murieran, para despejar el territorio, para ocuparlo ellos? Hombre, por favor. No, está claro, pero esa es la parte de la leyenda negra, que lo peor de todo esto es que se fijan en, no anécdotas, sino en sucesos que, como tú bien has dicho, por supuesto que ocurrieron cuestiones que no eran, aquí no es todo luces, hay luces y sombras porque somos humanos y porque estamos hablando de hace 500 años. O sea, si no con los ojos de hoy lo que ocurría hace 500 años. Pero aún así, si vemos con los ojos de hoy lo que se hizo hace 500 años, el hito histórico de simplemente plantearte cómo hacerlo ya es algo que nadie lo había hecho en su momento, todo lo contrario. El inglés, obviamente, cuando llegaba a un territorio, lo que hacía era arrasar con lo que había, explotar lo que había y si quería, le interesaba colonizarlo. El español lo que hizo fue mezclarse. O sea, simplemente tratar a aquella gente como la futura gente de la nación que existe. Claro. Y mezclarse con ellos. El primer general negro de nuestro ejército es un dominicano. Cortés se casa con la hija de ¿sabes? O sea, es que al final dices, no hay racismo. Y creo que eso es fundamental. En el español, en esa conquista, exploración, no hay racismo. Simplemente, obviamente hay abusos, obviamente no son todo luces, hay sombras, pero no vemos el concepto de mezclarnos con otra raza como algo malo, como sí ven los anglosajones. Para ellos eso es un crimen y no nos lo perdonan por haberlo hecho. Mira, retomando lo que te decía, que nuestra historia es única, ¿eh? Y es única por lo que antes te he comentado, no he hecho mención a que salvamos de la invasión árabe a toda Europa, ¿eh? Que los árabes venían a España no para quedarse solamente sino para seguir la conquista del Islam, que era una conquista del mundo, ¿eh? Y no se llega a conquistar porque el hecho de que hubiera un reino de Asturias aquí en España, ¿eh? Hizo que los árabes no intentaran otra vez invadir Francia. La intentaron invadir, Carlos Martel los detiene en el año 732 con la batalla de Poitiers, pero nadie dice que no lo fueran a intentar otra vez. Claro que lo iban a intentar otra vez, pero como se les formó un reino en el norte, resulta que ya se andaron con cuidado porque estratégicamente ningún ejército deja un reino enemigo atrás en la retaguardia. Así que entre que resolvían y no resolvían dio tiempo a que Carlomagno
formara la marca hispánica, con lo cual quedó taponado el camino hacia... O sea, y eso es fundamental, ¿eh? Eso no nos lo reconocen. Eso no nos lo reconocen. Salvamos la pura reconquista, el comienzo de la reconquista, salvó a Europa de ser islámica. Mira este comentario de ese Carlos. España integró, España no colonizó. Absolutamente. Exacto. Es exacto. No se puede decir mejor. Y Enrique Gutiérrez Vega pues, nos comenta pues eso, las enfermedades, lo que tú estabas comentando, que fue mutuo. Claro. Es que es normal, están colisionando dos mundos que han estado hasta entonces evolucionando apartadamente. Pero fijaros qué es lo que yo quería al hablar de la grandeza de la historia de España y hasta qué punto nuestra historia es única. Mirad, nosotros hemos construido el mundo tal cual es. Nosotros hemos construido Occidente. Porque Occidente, que es la cultura grecolatina que nosotros recibimos a través del cristianismo, es lo que nosotros llevamos a Iberoamérica y América entera, porque llegamos, ya ves tú, por el Pacífico hasta Vancouver. Y más allá, porque llegamos a estar en Alaska, en tierras de Alaska. Mirad que nosotros hemos construido el mundo tal cual es. Porque hemos construido Occidente. Fijaros bien, que esto lo vais a oír en pocos sitios, o en pocos... Occidente lo construye el cristianismo. Y lo construye en 3 versiones. La primera, el cristianismo católico, que construye el cristianismo, lo que es América, Sudamérica y Pacífico, Filipinas, en fin, donde se construye. Esa es la versión católica de Occidente, ¿de acuerdo? Uh-huh. La versión de Occidente protestante, que es la que se construye, que realmente la construye Gran Bretaña en el norte de América, que realmente no lo construye Gran Bretaña, porque realmente quien construye Occidente en el norte de América son los Estados Unidos, es decir, las 13 colonias una vez independizadas. No Gran Bretaña, que no va construyendo por ahí nada, que va a lo suyo y construye poco. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que mientras nosotros construimos en otros Occidente, los Estados Unidos se han construido para sí mismos. Lo que ha ocurrido también con la otra versión del cristianismo, que es el cristianismo ortodoxo. Y el cristianismo ortodoxo construye, porque lleva ese cristianismo, lo lleva a Vladivostok, lo lleva hasta enfrente de Japón. Y por mucho que nosotros pensemos que eso es Oriente, que eso es oriental, que eso es asiático, que eso es no sé qué, lo que hace es construir el cristianismo ortodoxo hasta Vladivostok. Pero no lo construye para otro, lo construye expandiéndose, lo construye al final para sí mismo. Hoy Rusia es ortodoxa, es occidental con los matices que quedamos, porque todo esto tiene matices, no son lo mismo uno que otro. Pero de los 3 constructores de Occidente, que no son ni más ni menos que aquellos que han expandido el cristianismo por la faz de la tierra, nosotros somos los primeros y uno de los más importantes. Imagina ahora mismo qué sería el catolicismo sin la intervención de España. ¿Qué sería católica? Italia, el sur de Alemania, Francia y España y Portugal. Uh-huh. Y sin embargo el catolicismo tiene una dimensión universal, ¿verdad? ¿A quién le debe esa dimensión universal? A España. Nosotros con nuestra historia hemos construido el mundo, hemos construido Occidente. Y de eso tenemos que ser conscientes y tenemos que saber defenderlo y sentirnos orgullosos, porque es que no hay otra nación que haya hecho algo parecido. Pues en eso estamos y precisamente cuando estabas hablando del tema de las lenguas, estabas hablando de, mira, tenemos aquí, a ver si puedo compartirlo. Bueno, la cantidad de códices, de libros que
religiosos españoles han escrito pues, simplemente para que se conservasen esas lenguas. Las universidades que crea España en la Nueva España y en los territorios de la Hispanidad son tanto para los españoles como para los indígenas. Pero es que lo que estábamos hablando antes, si es que es la población que había, ¿cómo iban a hacer simplemente universidades 46 años más tarde de la conquista? 46 años más tarde se funda la primera universidad. ¿Cómo va a ser solamente para españoles? No tendría sentido. Se funda para la gente que hay allí. Y entonces se funda tanto la lengua, obviamente la nuestra, la española, la castellana, para poder enseñarla, pero también la nativa porque era el punto de inicio, es decir, por donde, ¿cómo vas a enseñarle a alguien si no le enseñas en su idioma? Luego ya, obviamente, se desarrolla a partir de ahí. Mira, es que tenemos una imagen mental que no se compadece con la realidad y que nos quita nosotros mismos nos quitamos importancia porque es que no nos damos cuenta de hasta qué punto es grandiosa nuestra historia y la obra de España. En 1740, parece que competimos, hombre, el imperio español, el imperio inglés, no, mire usted, vamos a ver. En 1740, cuidado, que han pasado ya 250 años desde el descubrimiento, ¿eh? Cuidado. Hablando de años. El Imperio Británico es una rayita costera de las 13 colonias en América, no es más. Me cojo un poco a contrapié y no debía mencionarlo, pero creo que todavía el Imperio Británico en 1740 de la India se sabía poco, vamos, o sea que... Y era aquello. En 1740 el Imperio Británico era eso, nada más. Y las pocas ciudades que había en Canadá que no eran francesas. Las pocas que no eran francesas. Y el Imperio Español iba desde la Patagonia hasta Alaska. Correcto, solamente... Y el Imperio Español en el siglo XVIII, mira, el Imperio Español en el siglo XVIII era una potencia colosal. Nos han metido en la cabeza y nosotros nos seguimos creyendo que el siglo XVII es el siglo de la decadencia. El siglo XVII es el siglo, efectivamente, un mapa precioso, fantástico. Solamente en Norteamérica, solamente los exploradores en Norteamérica. Exactamente. Bueno, fijaros bien, el siglo XVIII nosotros, el siglo XVII nosotros lo tenemos asumido como el siglo de la decadencia y hablamos de que sí, efectivamente, a mediados del siglo, pues con la batalla de Rocroi, fue en 1643, la batalla de Rocroi y 2 años más la batalla de Lens, sufrimos una gran derrota por parte de la arma francesa. Y desde entonces se sitúa nuestra decadencia, porque ahí dejaron de ser los tercios invencibles. Y claro, veréis, lo que comenzó fue una decadencia militar en Europa. Es decir, de nuestra capacidad militar para controlar, dominar e influir en Europa y en las posesiones en Europa. Eso entró en declive. Pero el siglo XVIII, en el resto del mundo, a nivel político, a nivel financiero, España era una potencia de primerísimo orden. Pero naval, bueno, desde el punto de vista, fijaros, he preparado una cosita que vamos a ver si lo vemos. Mirad, en el siglo XVIII, que se supone que llevábamos ya 100 años de decadencia, la moneda universalmente aceptada era el real de A8. Que yo me he permitido, mirad, de mi colección os voy a enseñar un real de A8. A ver si conseguimos que se vea. Acerca un poquito. A ver. No le pongas la luz y acércalo. Ahí estamos. Un poquito más cerca. Ahí está, perfecto. Ahí se ve bien. Bueno, pues mira, esta es una pieza del real de A8. Este era el dólar, la moneda universalmente aceptada y la moneda universalmente buscada. Bueno, pues quiero que veáis el anverso. Quiero que lo veáis bien. A ver. A ver. ¿Lo veis? ¿Veis ahí que hay un hemisferio, otro hemisferio? ¿Lo veis? Sí.
las dos columnas de Hércules y una corona. ¿Lo veis, no? Correcto. Bueno, pues esto es el símbolo del dólar, querido amigo. Correcto. Cuando los Estados Unidos hacen el dólar, este es el símbolo del dólar. Veréis, os he hecho un croquis. Mirad. ¿Lo veis bien? Sí, no, sí, este hemisferio, es la parte de arriba de la S, el otro hemisferio es la parte de abajo y las dos columnas son las dos rayas del dólar. Las rayas del dólar son las columnas de Hércules de nuestro real de A8 y la S, ¿qué tiene que ver la S con el dólar? No tiene que ver nada. Es el diseño moderno de lo que son los dos hemisferios. Esas columnas de Hércules tan españolas, fijaros bien que aparecen en el signo de la libra. La libra es una L con dos rayitas en medio, horizontales. Está en el yen. El yen, que son imitación del dólar. Como el dólar lleva dos rayitas, la libra, cuando se hizo un signo que la representara, se le puso también las dos rayitas horizontales. El yen tiene dos rayitas horizontales. El euro, la E, la forma con dos rayitas horizontales en medio. Señores, esas son las columnas de Hércules y todas ellas están sacadas del real de A8. Eso no lo hace una nación que no tenga influencia en el mundo o que no la haya tenido en su momento. No, está claro, marca el patrón, igual que marca el patrón plata la onza Troy, que era la medida entonces universal para medir la plata. A ver, que no se puede negar la influencia. Lo que estamos discutiendo muchas veces en estos foros no es eso, es simplemente la mala intención posterior de quien no nos supo ganar ni en el mar ni en la tierra, que son los ingleses, y anteriormente los holandeses, porque la leyenda negra viene más tiempo, y simplemente tomó las anécdotas, tomó los casos aislados, tomó lo que se hizo mal, las sombras, y las magnificó para que solo fuese sombra, para que no hubiese... Y eso es simplemente negar la historia. Y obviamente sacaron rédito de ello, porque estábamos viendo antes, te quería decir la frase, y la frase era de Borja Carteló: la masonería jamás perdonará a España. ¿Y qué es lo que no perdonará a España la masonería? Pues ser cristiana. Efectivamente. Y haber hecho cristiano al orbe. Exacto. Entonces, eso es lo que hoy en día sigue vigente. Y siguen vigentes esos intereses y sigue vigente cuando se intentan derribar nuestros monumentos y se intentan derribar nuestro legado en todos sitios de América, del norte al sur. En esta división, yo vivo en Estados Unidos, soy español, no lo he dicho antes, pero soy español viviendo en Estados Unidos, y esta división de 7 continentes con América del Norte y América del Sur es que me parece ya un insulto, por mucho que el canal de Panamá esté ahí. América es América, y que aquí se digan americanos, pues lo pueden decir desde Canadá hasta la Patagonia, todos. Pero bueno, a lo que vamos es esa leyenda negra en la que queremos ir desmontando simplemente con hechos. El tema del genocidio se desmonta por, obviamente, las mezclas de razas que hay en un lado y en el otro del Río Grande, norte y sur, que es lo que hemos hablado. El tema de quién es el mayor beneficiado de estos maravillosos procesos de independización de los países americanos, de la corona española tan mala, ¿quién es el que saca aquí todo el rédito? ¿Por qué ocurre aquello? Vamos a ver. Gran Bretaña nunca nos perdonó que tuviéramos el imperio que tuvimos, y nunca nos perdonó que ella no consiguiera cosas semejantes. Siempre quiso apropiarse, pues, de todos los bienes y de todas las riquezas que Sudamérica aportaba no solamente a España, aportaba al mundo. No lo consiguió nunca, no lo consiguió por las armas, y mira que mandó la mayor flota que conocieron los tiempos, la mandó para conquistar Cartagena de Indias, ¿no? Que era la clave de todo el comercio con América. Gracias a Blas de Lezo. Se topó con el medio hombre, sí. Sí, se topó con el medio hombre y 4 locos, vamos, y muy poquitos medios. Entonces, con muy poquitos medios, como siempre hacen
o hacemos las cosas los españoles. Con palico y cañica, que decimos, ¿no? Y con mucha voluntad y con mucho coraje y con mucho fin. Bueno, pues le propinó una derrota que han sido incapaces de superar. Ellos no estudian ese episodio. Y nosotros hasta hace poco tampoco, porque como somos medio tontos y nos creemos todo lo que nos dicen. Lo que quiero retomar ahora después. Continúa con tu... Sí, lo que quiero decir es que no habían conseguido nada, no habían conseguido quedarse con nuestros mercados y demás. Y en el siglo, muy finales del siglo XVIII, ¿vamos? Y principios del XIX, lo que no habían conseguido por otros medios, acabaron consiguiéndolo a través de la masonería, a través de la gran logia masónica británica, ¿vamos? Es la masonería la que interviene y la que monta todo el plan. De hecho, vamos a ese plan que creo que lo nombras en tu libro. Mailand. Efectivamente. ¿Por qué es nombrado en tu libro? ¿Por qué ese plan es al final el inicio del fin para, yo creo que para el bienestar de América? América estuvo unida, la América hispana, 300 años. Aquí se vanaglorian mucho de Harvard y de todas estas historias, que fue la primera universidad americana en el norte y Bueno, 100 años antes ya andábamos nosotros dando lecciones a Harvard en el territorio norteamericano. ¿Qué ocurre con el plan Mailand? Pues el plan Mailand, tal y como cuento en mi libro, a ver si encuentro el párrafo y más o menos, no, es que he señalado las toneladas de oro que se llevaron de la ceca y de la hacienda de los países que se iban independizando. Se las llevaron todos los británicos. El plan Mailand no era ni más ni menos que un plan para capturar Buenos Aires y Chile. Y luego desde allí emancipar Perú y Quito. Correcto. Ese es el plan Mailand. El plan de Thomas Mailand, que en 1800 es un general escocés, y al final, como siempre, esto es al final un plan de desestabilización para una vez desestabilizado y tomar, como siempre, en río revuelto, pues los beneficios. Y los beneficios no eran ni más ni menos que apropiarse de lo que habían creado los españoles. Efectivamente. De eso se trataba. ¿Y cómo lo hicieron? Pues lo hicieron a través de la masonería. La masonería cogió y captó a los que luego serían los grandes libertadores. Todos los grandes libertadores, todos los grandes San Martín, todos fueron captados por la masonería. Y todos asumieron como propio el plan Mailand. Y acabaron por ponerlo en práctica. Y en realidad es que no fue una sublevación, no fue una... Vamos a ver, la guerra de la independencia de las 13 colonias es aquella en la que los colonos ingleses y demás se sublevan contra... No. En Sudamérica, para empezar, quienes no querían independizarse eran los indios. Los indios en todos los casos estuvieron de parte de las fuerzas realistas. En todos los casos estuvieron de parte de las fuerzas realistas. Esto fue una cuestión de la casta criolla. La casta criolla que estaba un poco harta de no tener la influencia que ellos creían que debían de tener en la política española, en la corte española y tal. O sea, ellos se sentían, pues como se sentían todos los indianos en cualquier imperio de los que entonces había, como se sentía, pues George Washington se sentía despreciado por el ejército inglés, ¿vamos? Porque él era de la fuerza y tal. Entonces, realmente lo que fue es una guerra civil entre hispanos. Es que los criollos, lo que se enfrentaron eran a los que allí tenían el poder o tenían la administración del territorio, se enfrentaron para tener ellos el gobierno de su tierra y el gobierno de tal, independizarse. Pero no fue que la población se sublevara,
que hubiera un movimiento de ese tipo, que no. De hecho, vamos a ver, de hecho es que tampoco había que expulsar ningún ejército, si allí no había ningún ejército enviado desde España. Estábamos antes, no hubo un ejército invasor que había que... No es el ejército francés en España en la época de napoleónica. Era un asunto de los criollos, era un asunto entre criollos, entre los que querían una cosa y los que no, y los que querían la contraria. Un asunto entre criollos. Y la tan benéfica y tan maravillosa, independencia, hombre, pues trajo las bendiciones que todos conocemos. Por ejemplo, la fragmentación de toda Iberoamérica. Y el sometimiento económico a los poderes del norte. Hombre, pero el sometimiento económico por la vía siguiente. Espérate, vamos a ver si el párrafo, si soy afortunado y el párrafo que encuentro es el bueno. Dieron los pasos necesarios. Dice, en 1906, Beresford, el gobernador inglés de Buenos Aires, saqueó el tesoro de la Real Hacienda y envió 40 toneladas de oro a Londres. En el año 1811, Pueyrredón, al mando del Ejército del Norte, que dirige Belgrano, saquea la Casa de la Moneda de Potosí y destruye las prensas con las que se acuña la moneda para toda Iberoamérica. Es decir, los dejan sin capacidad de acuñar moneda. Ojo. 500.000 barras de plata son enviadas a Buenos Aires y de allí a Londres. En 1822 San Martín toma Lima y embarca el tesoro de la Real Hacienda en una flota inglesa que se hace a la mar rumbo a Londres con el tesoro más grande de todo el continente de América del Sur. En este mismo año los ingleses se apoderan del tesoro de la Real Hacienda de Santa Fe de Bogotá y se llevan 10 toneladas de oro, haciendo lo mismo en México. Mire lo que dice Francisco Hernández de Toro. La división fue la pérdida de poder político, con la pérdida del real de A8, la deuda en libras esterlinas imparable. Claro. Y Panamérica ha sido dependiente desde entonces de los préstamos extranjeros, siendo este el origen de las distintas crisis financieras que azotan aquellas tierras desde hoy. Y bueno, y estos son los grandes beneficios que tuvo el separarse de España. Pues como España estaba explotándolos tanto, España los tenía tan sometidos, tan explotados, tan hartos, pues hombre, dieron un paso adelante, y entonces fueron felices con esta ruina absoluta. Los ingleses, como siempre, los saquearon hasta darle la vuelta a los bolsillos, ¿de acuerdo? Pero bueno, hay otra cosa. Nosotros tenemos que pedirle perdón a los mexicanos. Nosotros tenemos que pedirle perdón a los mexicanos. Cuando una vez conseguida esa libertad, esa independencia de España, esa cosa tan añorada, lo primero que hacen es perder el 52% de su territorio. Tal cual, de un plumazo. ¡Ay, hombre! Mira qué bien, supieron administrar la independencia, oye. Mira lo que nos dice el 52% del territorio. Mira lo que nos dice Enrique Gutiérrez, con la independencia del Perú, por ejemplo, nacieron el caudillismo, obvio, los golpes de Estado, la deuda externa y las castas que hasta hoy en día existen. Eso fue también, pues gracias, el agradecimiento que tuvieron los masones norteamericanos con los masones criollos por, en fin, la colaboración de la independencia. Yo que vivo en Estados Unidos he de decir una cosa, que todo esto es nuestra historia, que defendemos nosotros, que muchos desconocemos hasta en profundidad, pero que la mayoría de la gente que habla en mi país, en España, es que no es que la desconozca, es que ni siquiera están los libros de texto. Es que es que cuando yo vengo aquí y critico, oye, es que vosotros habéis borrado a España de vuestra guerra de independencia americana. Nosotros no. Nosotros tenemos el cuadro de Gálvez colgado, monumentos a Gálvez por lo de Pensacola y sabemos quién es. Monumentos en todo el sur oeste de Estados Unidos, pues desde Oñate para allá, que ahora están atacando, la gente está interesada. Que tiene mucho que ver con todo lo que ocurrió en Indianápolis, ¿sabes? Oñate tiene mucho que ver con aquello, pero fíjate cómo el fuego siempre se va llevando hacia donde les interesa, hacia nosotros, hacia machacar a los hispanos y quitarnos poderes, porque aquí
lo que hay es pánico, porque somos 50 y tantos millones y creciendo en Estados Unidos y, claro, eso se teme, porque hasta ahora nos tenían divididos en el sur, pero ¿cómo lo van a hacer con los que están aquí? Y digo, en España se desconoce y en Sudamérica se alecciona contra España. Aquí tenemos muchos en estos foros que son, pues eso, repetidores de los mantras de lo que hemos estado hablando. De si los genocidios y que si el mestizaje, ¿por qué tiene que ser bueno, malo o regular? Pues no, hombre, mucho mejor el genocidio real, que es el que hizo el inglés, al mestizaje, por supuesto. Mejor te mato a me junto contigo. Está claro. Claro. Entonces, fíjate bien, es que se junta, es muy complejo el por qué hemos asumido ese complejo y por qué hemos asumido el discurso de nuestros enemigos. El falso discurso de nuestros enemigos. Es muy complejo. Pero hay una cosa que ya no sé si está muy explicitada. Es posible que sí, no lo sé. Yo desde luego no lo he leído o no soy consciente de haberlo leído en parte alguna. Pero es una reflexión en la que estoy convencido que acierto. Y es que ocurre que mientras el protestantismo empieza a tomar fuerza, establece las bases del capitalismo, se difunde como liberalismo que va asumiendo la idea de la ilustración, las ideas modernistas que dejan al margen la religión para establecer el cientificismo, la razón como medio de conocer el mundo, etcétera, etcétera. Bien, nosotros, ¿qué nos ocurre? ¿Qué nos ocurre? Que entramos en declive y en el año 1898, con la pérdida de las últimas colonias, sufrimos una inmensa crisis. Sufrimos una inmensa crisis de identidad. ¿Por qué sufrimos una inmensa crisis de identidad? Porque mirad, nosotros construimos el primer Estado moderno. El primer Estado moderno es el de Isabel la Católica y Fernando. Es el primer Estado moderno. Pero nuestra construcción como nación, fijaros que no la hacemos solos, que no la hacemos nosotros. Nuestra construcción como nación la hacemos con el imperio. Nuestra identidad se construye con el imperio, como miembros de un imperio de ambos hemisferios. Entonces, y no se ha construido de otra manera. Por eso en 1898, cuando lo perdemos, la crisis espiritual de España es tan profunda, porque no hemos construido nuestra personalidad, nuestra identidad de otra forma. Es decir, no hemos construido la nación como algo que ocurre y se desarrolla dentro de la frontera entre los Pirineos y Gibraltar. Lo hemos construido como imperio y hemos perdido el imperio. Y desde el 98 es que no levantamos cabeza. Uh-huh. Y por eso, siendo el Estado más antiguo de Occidente, tenemos los problemas ahora mismo que tenemos de identidad nacional. Tenemos los problemas de separatismo, porque no hemos acabado de cuajar una nación, un sentido de nación como por ejemplo lo ha hecho Francia. Francia se ha construido como nación en sí misma, con sus fronteras. Ha tenido imperio como un añadido. Pero es que nosotros nuestra identidad la construimos precisamente como imperio. Entonces, entre la fuerza que han cogido todo el mundo protestante o anglosajón, y nosotros la fuerza que hemos perdido, pues se ha creado esta situación de que nos creemos poco menos que los últimos de Occidente, cuando hemos sido los primeros protagonistas y los que más mérito hemos tenido, porque nadie ha hecho lo que nosotros hemos hecho. Sí, pero es que siempre escribe la historia el que gana. Y hoy por hoy,
hoy por hoy, tanto, como decía, es fundamental a nivel educativo el poder fomentar nuestra historia real, pero es que si no se hace desde la propia España, ¿cómo pretendemos que en América se haga? De hecho, todo lo contrario. En el mundo hispano lo que está proliferando es lo del AMLO, es el hombre el obrador, que tenemos que pedir disculpas por no sé qué. Imagínate si España empieza a exigir a los demás que nos pidan disculpas por invasiones árabes, franceses, cartagineses, romanos, suevos, nunca. Tendríamos que tener una lista de perdones. Pero eso es lo que se está imponiendo. Y al final, lo que se está imponiendo por los intereses que hacen que se imponga, porque no se impone solo. Esto es una mano negra que está simplemente dirigiendo hacia ese lugar. Entiendo que es porque no les interesa la unión de la hispanidad. La hispanidad unida con 500 millones de hispanohablantes y de hispanoamericanos sería demasiado poderosa para ser contenida como nos quieren tener contenidos. Y a ellos les interesa esta división y esta batallas internas todos nosotros. Mira, hay una élite hegemónica. A la venta del ojo de que necesitamos gobiernos que realmente amen nuestras raíces, nuestra historia y nuestro legado para pasarlo de padres a hijos. Nunca seremos nadie, porque nunca estaremos contentos con nuestras raíces. Mira, hay una élite hegemónica que desde mediados del siglo XVIII está tratando de imponer su peso en el mundo. Y esto es así, o sea, esto es así. Desde mediados del siglo XVIII, si se analiza y se estudia toda esa hegemonía se está montando a base de destruir el cristianismo, de ir contra el cristianismo. Uh-huh. Y no nos olvidemos que el cristianismo es Occidente. Por eso Occidente está sometido al proceso de destrucción con el que nos estamos encontrando. Pues tenemos un futuro complicado porque el propio catolicismo en España está en declive, desgraciadamente. Claro. Se fomenta todo lo contrario por todos los medios. Ya sabes, los 3 pilares de la educación de una persona, familia, sociedad y colegio. Y dos de esos van en contra, absolutamente frontales contra lo que estamos hablando. Eso es cultura occidental. Esa es la cultura de los 2000, creada en 2500 años. O sea, eso va sedimentado, es una evolución que tiene 2500 años. Y eso es lo que se pretende destruir, porque es muy fuerte, es enormemente fuerte. Y es el obstáculo precisamente para el dominio mundial. Hasta el punto de que es que el dominio mundial lo ha tenido Occidente. El dominio mundial lo ha tenido Occidente hasta que nos hemos destruido nosotros mismos por una guerra, que cuando te pones a escarbar un poquito y demás, veas también la influencia que han tenido esa élite hegemónica. Es que por donde tocas te sale lo mismo. Es que te sale lo mismo por donde tocas. Y ya está. Y en eso estamos. Pues Marcos, tenemos ya las 7 aquí. Llevamos un ratito hablando. Sí, yo creo que 10 minutos nos quedan, sí. Contigo el tiempo se pasa volando. Vamos a hacer hasta la en punto y cualquier tema que quieras tocar, que quieras que nos hayamos entero, algo que quieras comentarnos, porque... Mira, vamos a ver. Todo esto nos trae hasta aquí y ahora, ¿verdad? Uh-huh. Nos están tomando el pelo en Occidente. Nos están destruyendo de una manera y nos estamos dejando destruir de una manera estúpida y absurda. Imponiéndonos, por ejemplo, imponiéndonos cosas como, por ejemplo, no se puede hablar de la inmigración, porque lo bonito y lo grande es la multiculturalidad. ¿Me queréis decir cuántas pateras de africanos llegan al mundo musulmán y a China? Pero vamos a ver. Y nosotros no somos, si no nos dejamos, no. Los musulmanes, bueno, pues que se instalen en Europa, hombre. Claro que se instalen en Europa. ¿Cuántos cristianos se están instalando en el mundo musulmán?
Pero es que estamos tontos. Quiero decir que es que todas esas cosas son buenas, pero nada más que para nosotros. Porque en el resto del mundo no ocurre. En el resto del mundo no ocurre. ¿Estamos? Ese apoyo a la infertilidad. Ese apoyar, claro, ese apoyar todo lo que vaya contra la vida. En su concepción, en su final, porque hay que ver las leyes de eutanasia y de verdad. Oye, ¿y en el Islam no hay leyes de eutanasia? ¿Ni del aborto? ¿Solamente es bueno para nosotros? Y entre medias hemos creado un sistema, porque claro, vamos a ver, la mujer es absolutamente igual al hombre, punto pelota, o sea, es que no hay más. Es que no hay más. Y tú y yo somos iguales, pero tú y yo también somos diferentes. Hay diferencias. Sí, yo en esto, y perdóname, cuando estamos viviendo de no asumir ninguna diferencia. No, es que a ver si me entiendes. Mira, todo lo que trata de destruir lo que España ha significado en su historia, y por eso se ataca todo lo que ha hecho en su historia, es por ser cristiana. Es exactamente la misma fuerza y el mismo planteamiento que está tratando de destruir Occidente tal y como lo vemos. Y nosotros nos estamos tragando las cosas. Acordaros, vamos, no sé, yo me acuerdo de cuando en los años 70 el pacifismo y lo antinuclear, las manifestaciones que había en Europa Occidental contra las nucleares, mientras la Unión Soviética, o sea, y todo eran de extrema izquierda. Y cuando la Unión Soviética no hacía nada más que abrir plantas nucleares, hasta llegar a Chernóbil, cosa que no ocurrió en Occidente, o no ocurrió de esa catástrofe de esa misma. Quiero decir, nos están haciendo tragar unas cosas y no somos capaces de levantar la vista para ver que es que no nos la están haciendo tragar a nosotros mismos. Pues eso es lo que está pasando con la historia de España, con los españoles y con nosotros. Sí, lo que te iba a decir antes, cuando estábamos entrando en temas políticos de la desigualdad de hombres y mujeres entre nosotros y demás, hay una película buenísima que es La costilla de Adán, que es la lucha esta de sexos, los abogados defendiendo matrimonio, defendiendo cada uno un lado de la historia, y al final acaban los dos metidos en la cama diciendo viva la diferencia. O sea, que sí que está muy bien. A ver, somos iguales en derechos y obligaciones, pero obviamente tenemos nuestra diferencia, gracias a Dios, pero no por nada, sino porque si no, qué aburrido sería el mundo. No, igualmente se puede trasladar eso a lo que hablábamos antes de la hispanidad con la diferencia entre los que nos encontramos y los que íbamos. Al final, unos lo tomaron de una forma y es realmente un genocidio que han tapado, y otros, pues, lo que hicimos fue un mestizaje, que hay gente por todavía que opina que eso es algo negativo, cuando yo creo que es la prueba irrefutable de que lo que se intentó fue unir y no desunir. Pero bueno. Lo terrible no es que tal cosa ocurra. Lo terrible no es que tal cosa ocurra, porque a ver si me entiendes. Si nos atacan es porque hemos ido, y si nos atacan es porque nos dan la importancia y tal. Lo importante no es eso. Lo grave es que nosotros no lo creamos. Que nosotros mismos seamos enemigos de nuestra propia historia y nos avergoncemos de lo que hemos hecho, cuando no tenemos más que motivo para sentirnos orgullosos. Pero es por desconocimiento, y como decíamos antes, hay intereses para que no se aprenda. El pueblo, cuanto más bruto y más ignorante, pues más manipulable. Entonces, ¿para qué vamos a educarles en un sentimiento de amor a su historia, de amor a su legado, a sus raíces? Y lo mejor es que no tengan valores ninguno, y así son manipulables y total y absolutamente títeres de quien quiera que mueva los hilos. Eso sí. Que eso va contra otro de los grandes principios de Occidente, que es la razón y el espíritu científico, el conocimiento y la educación. O sea, sé que son todos los pilares de Occidente, están puestos en cuestión. Quieren que Occidente desaparezca porque es la traba para el dominio mundial. Ya está. Vamos a quedarnos con este mensaje de Francisco Hernández de Toro, que está siendo muy participativo hoy. Muchas gracias, Francisco. España fue el buque insignia del catolicismo, defendió sus intereses, protector de Europa. Gracias a la batalla de Lepanto conocemos la Europa de hoy. Es total y absolutamente cierto. Si no,
pues otro gallo nos hubiese cantado. Pero bueno, todos aquellos que se cuestionan si hubiese sido mejor que los anglosajones hubiesen descubierto y explorado toda América, pues bueno, ahí está. A las pruebas me remito de la propia historia. Marcos, creo que ha sido muy ameno. No, el problema de estas cosas que son tan cortitas, pues es que te quedas con ganas de mucho porque se tocan muchos temas y no se profundiza del todo en todos ellos. Pero bueno, hay más ocasiones. Antes de terminar, y por eso sé que quedan 5 minutitos, pero antes de terminar, como esto al final es para promover la hispanidad, nuestra idea de lo que se ha hecho mal, de lo que se ha contado mal, y tú lo cuentas bien en tu libro de Imperio Español sin complejos. Me gustaría que nos dijese dónde se puede comprar el libro. El libro se puede comprar en cualquier librería, ¿eh? Bueno, entiende que estamos hablando de no solamente para España, están viendo gente de Pues toda mira, la comunidad. En Amazon. Bueno, en Amazon está no solamente este libro, sino todos los libros que tengo a la venta, que habrá 8 o 9, vamos. Y en Amazon se puede comprar el libro, ya sabemos todos que dándole las 5 estrellas a Amazon luego habrá multiplicación de compras. Y a mí que no me llevo nada de todo esto, lo que me interesa comentario, es que se propague tu palabra. Muchísimas gracias. Y te voy a decir una cosa, no me gustaría terminar sin decir hasta qué punto me resulta hipnótica la página del grupo. ¿Cuál es la publicación que más te ha gustado? Pues mira, precisamente, fíjate, hemos hablado de algunos de los temas que tocáis, el plan Maitland, el saqueo inglés, la pérdida del 50% del territorio mexicano, eso lo habéis estado muy bien, pero a mí me pasa una cosa, y es que yo entro y me quedo como hipnotizado, ¿no? O sea, si tengo que hacer cosas, todas se me retrasan, porque es que además voy buscando una cosa y me encuentro con otros temas, ¿estamos? Y al final no llego, hay veces que no llego a encontrar el tema que busco porque ya es que todo mi tiempo disponible lo he dedicado a ir viendo. Tenéis una página fantástica que yo la recomiendo a todo el mundo. Lo agradezco. Lo hacemos con mucho cariño. Expando desde la leyenda negra, contra la leyenda negra. Es una página creada desde el corazón para defender nuestra historia. Me pasa absolutamente lo mismo con tus libros. Es decir, a mí me quita el sueño ahora mi niño, pero menos mal, porque es que si no, al final uno tiene que dormir por las noches, ¿sabes lo que te digo? Muchas gracias, eres muy amable. Muchísimas gracias. Pues un abrazo enorme, sigue así. Estaremos pendientes de la caída de Roma, Roma Eterna para Navidad. Creo que será el regalo que se va a llevar mi mujer. Lo siento, si no le gusta, me lo leo yo. Un abrazo muy grande para todos los que han estado con nosotros este rato y que de verdad he estado muy a gusto. Contad conmigo cuando queráis. Muchísimas gracias, Marcos. Lo haremos. Seguro que repetimos. Me encanta hablar contigo. Un abrazo enorme. Hasta pronto. Hasta pronto. Y a todos vosotros que nos quedamos, pues al final esta ha sido la primera de muchas, esperemos. La siguiente va a ser con un invitado chileno. De la semana pasada... la semana que viene es Juan Álvaro, es uno de los administradores de la página Hispanismo Chile. Y bueno, desgraciadamente hay una historia que quiero preguntarle y es bastante triste porque fue el 12 de octubre, que es el Día de la Hispanidad, como todos sabemos, fue agredido por los que podemos llamar los terroristas Antifa, porque no tienen otro nombre, simplemente por hacer alarde de su hispanidad y por defender con las banderas de la hispanidad pues nuestra idea. Y el hombre, pues la verdad es que tuvo bastante suerte de salir bien de aquel trance, porque a mí me han enviado imágenes de la agresión y de cómo quedó y sinceramente te ponen los pelos de punta. Lo tendremos aquí, daremos fecha y hora exacta en los próximos días, pero bueno, que esperamos veros a todos y a los que estáis a favor y en contra. No tengo nada contra los comentarios que están en contra de lo que decimos. Obviamente, dialogar es también un punto de encuentro, aunque se esté en desacuerdo. Estoy de acuerdo en estar de desacuerdo. Hispanos de toda Hispanoamérica, un saludo. Seguiremos en otra ocasión. Un abrazo muy fuerte a todos.